Bueno, buenos días a todos. Quería, antes de empezar, pues aprovechar este momento para dar las gracias a los organizadores de este ciclo de conferencias y, bueno, a todos ustedes por estar aquí escuchando esta presentación en la que presentaré pues, nuestra propuesta de capítulo de libro en conjunto con Jorge Moya y Mercedes Ten Domenech. Yo soy Jorge Soria y, bueno, nuestro tema son los contratos inteligentes o smart contracts en inglés, como suele ser más común presentarlos, y sus implicaciones económicas y jurídicas en la tradición continental y anglosajona. Entonces, en esta presentación nos vamos a centrar principalmente en qué son los smart contracts, qué ventajas económicas y jurídicas presentan, qué dificultades y más o menos vamos a marcar las primeras líneas de cómo esto se tendría en cuenta o qué cabida tiene dentro de las tradiciones jurídicas principales, que son, pues como es bien sabido, la continental y la anglosajona o de common law. El contenido de esta charla va a ser una introducción breve, unos fundamentos económicos sobre blockchain que sean un poco más profundos para poder enmarcar bien la problemática o la situación. Presentaremos las principales perspectivas jurídicas y conceptuales y cómo se enmarcan dentro del derecho continental, derecho que rige la mayoría de los países europeos, basado sobre todo, bueno, por supuesto, primero en el derecho romano y luego en la tradición franca y posteriormente de otros países, y que sería, por ejemplo, el de España, ¿no? Y luego el de common law, que es principalmente de origen inglés y bueno, anglosajón, y que marca mucho pues, el marco regulatorio de Estados Unidos, de Australia, Reino Unido, etc. Discutiremos un poco los smart contracts y su enmarcación como activos digitales, algunos marcos regulatorios y unas pequeñas conclusiones, y cerraremos con un tiempo para preguntas si la gente quisiera. Bueno, un smart contract es una idea que primero se esboza en torno a 1996 por Szabo y que intenta como conceptualizar la idea de poder tener contratos o agreements, contratos que se autoejecutan. Es decir, sería un contrato que cuando se implementa se escribe y se marcan unos parámetros ante los cuales, si se dan esas condiciones, el contrato automáticamente se ejecutará, ¿no? Uno de los primeros ejemplos que se pone pues, sería algo similar a una máquina expendedora, ¿no? Donde uno pide lo que quiere, deja como ese código dicho de, bueno, querría este producto y en cuanto uno paga, automáticamente pues se ejecuta ese mini contrato, ¿no? Esto que aparece al principio como una especie de entelequia o idea interesante, pero sobre todo teórica, con la aparición de la tecnología blockchain se convierte en una realidad ejecutable que podría pues, ayudar a redefinir un poco cómo se gestionan los contratos en el mundo económico, ¿no? Y también los contratos entendidos como un mecanismo de alocación de recursos, que sería uno de los temas más estudiados dentro de la microeconomía. Algunas funciones económicas que podrían potencialmente cumplir los contratos inteligentes pues sería reducir los costes de transacción, disminuir las asimetrías de información y su impacto en las partes contractuales. Por ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de hacer un programa, un contrato autoejecutable, pues la necesidad de confiar en la otra parte del contrato pues, es reducida significativamente. También la necesidad de otros elementos que estén en medio del contrato, como podría ser pues, en España el caso de los notarios o de otros, bueno, de abogados, etcétera, ¿no? Y bueno, que podría generar potencialmente pues, modelos de mercado descentralizados y muy globalizados, que podría ser interesante especialmente para países con un marco regulatorio más endeble o para transacciones internacionales. En el fondo, pues como hemos visto, es una intersección entre derecho, economía y tecnología, con lo cual lo vuelve un tema muy importante, ¿no? La pregunta es si los contratos inteligentes realmente son contratos válidos jurídicamente hablando, cómo interpretar la voluntad y qué ocurre cuando hay excepciones, errores, disputas, etcétera, cómo eso se puede tener en cuenta en un marco que se autorregula. Bien,
El blockchain, un poco básicamente cómo funciona, voy a intentar ser breve, pero es un registro de información, en el fondo en el que cada bloque tiene una información que se ordena de modo cronológico, en principio inmutable y sin una autoridad centralizada que lleve ese registro. Es decir, tenemos un registro descentralizado donde muchas personas o muchos ordenadores, muchos elementos mantienen el registro y convergen en una sola historia. Y una vez que esa historia se mantiene, que sería como la línea principal o la cadena principal, pues en principio es inmutable. Algunas implicaciones es que esto, claro, genera una confianza descentralizada, lo que algunos han empezado a llamar ya confianza de Nakamoto, y puede potencialmente reducir mucho los costes de verificación, de auditoría y conseguir pues, mercados sin los intermediarios tradicionales. Cada bloque contiene pues, información, en general suelen ser transacciones, en la mayoría de lo que se llaman criptomonedas, pero podría ser otro tipo de información. Pueden ser, por ejemplo, pues, precisamente contratos o otros tipos de registros, ¿no? Pues desde propiedad o cualquier tipo de cosa. Cada bloque hace una referencia al hash o al número criptográfico del bloque anterior, con lo cual ese también hace una referencia al bloque anterior y eso concatena todos de modo que al alterar uno, todos los posteriores quedarían invalidados, convirtiendo en el fondo pues, en casi inmutable la cadena de eventos o la cadena de registros, lo que es el blockchain. Los principales mecanismos son Proof of Work, que es usado, por ejemplo, en Bitcoin, y Proof of Stake, que es usado principalmente en Ethereum. La diferencia entre ellos es que Proof of Work es la primera versión, la primera blockchain está basada en Proof of Work, es muy robusta, pero a la vez energéticamente es muy problemática. Y Proof of Stake pues, intenta solucionar eso, a la vez genera unos incentivos un poco más complejos. Bien, desde el punto de vista económico, los contratos inteligentes pues, están relacionados, como hemos dicho, con muchos temas de microeconomía, pero principalmente pues, la teoría de la agencia, problemas de moral hazard, todo el tema de asimetría de información que hemos comentado un poco, todo el tema contractual y los temas de costes de transacción para organizar un intercambio. Potencialmente ventajas que tiene es que puede minimizar los incumplimientos al autoejecutarse, reduce mucho la necesidad de monitorizar y hace que todo sea muy transparente y verificable, puesto que todo es público en la blockchain. Por otro lado, tiene limitaciones y riesgos, tanto técnicos, de escalabilidad, de seguridad del código, como económicos, por ejemplo, pues fallo de gobernanza, cómo coordinarse todos los validadores o incluso la centralización de validadores, es decir, la centralización a través de lo que se llama mining pools, de ese sistema que principalmente está diseñado para ser descentralizado, pero que podría acabar estando en manos de unos pocos. Y luego una dependencia fuerte de los smart contracts, de lo que se llaman oráculos o, digamos, elementos que marcan si se han cumplido las partes del contrato. Entonces, esa vulnerabilidad, al ser algo que ocurre fuera de la cadena, fuera del blockchain, pues obviamente puede ser también manipulable. Bien, en el fondo el smart contract, como vemos, es más bien una capa ejecutiva del contrato y no necesariamente un contrato jurídico en sí mismo. El contrato aparece con el acuerdo de voluntades, mientras que el código, el smart contract, sería más bien el mecanismo técnico de ejecución, pero el contrato es algo previo. Bien, esto está relacionado un poco pues, con los requisitos típicos o clásicos de la teoría contractual, que serían principalmente pues, el consentimiento de las partes, cuál es el objeto del contrato y la causa del contrato. Entonces, algunos problemas con los smart contracts puede ser, por ejemplo, si el código es inteligible o no para las partes, la dificultad de interpretar la intención de ambas partes de meterse en ese contrato con el contenido que realmente se ha puesto. Algunas soluciones propuestas han sido los contratos ricardianos, que fueron propuestos por Ian Grigg, que bueno, vienen a ser más similares a un documento legal típico que posteriormente se transcribe como un contrato inteligente, que es el que los ejecuta. Entonces, propiamente hablando, los contratos ricardianos no son smart contracts, sino que sería un formato en el que preparar un smart contract. Bien, algunos problemas que podemos encontrar uno es cómo
cómo demostrar la existencia del contrato, es decir, el código es suficiente o no, su contenido y su ejecución, y todo esto relacionado pues también con lo que hablábamos del objeto y de la intención de las partes. Claro, la evidencia va a depender en gran parte del análisis criptográfico del contrato inteligente, con lo cual también las pericias técnicas se complicarían, ¿no? Aparte de que muchos smart contracts, por su naturaleza, pues serán de índole internacional o global, con lo cual también aparece el problema de cómo llevar eso a juicio y ante quién, sobre todo cuando ha sido hecho de un modo descentralizado. Una cosa que es importante, un problema en el derecho continental va a ser la ley de protección de datos, que, claro, incluye el derecho de rectificación y el derecho de supresión, lo cual es muy problemático en la blockchain cuando precisamente lo que se busca es que sea inmutable, con lo cual ahí puede haber un conflicto importante. Bien, vamos a saltar un poco a lo que viene siendo la tradición continental. Sabemos que su característica principal es la primacía del derecho codificado y luego da un alto peso a la buena fe y a la equidad. Algunas posibilidades de los smart contracts es que puede ser útil, sobre todo para transacciones estandarizadas, donde queda todo muy codificado. Por otro lado, aparece un gran reto con la interpretación contextual y el control judicial sobre el contenido del contrato. En la tradición anglosajona vemos que pues, su característica es que evoluciona a través de la jurisprudencia y que tiene una gran flexibilidad doctrinal. En ese sentido, este tipo de innovaciones parece que se enmarcarían mejor dentro del derecho anglosajón, pero por otro lado, el derecho anglosajón incluye mayor incertidumbre legal y puede haber una mayor complejidad probatoria en caso de litigación. Bien, algunos usos de smart contracts, sobre todo es en finanzas descentralizadas, lo que se llama DeFi, y en la tokenización. La tokenización viene a ser cuando se hacen pues unos, digamos, como una representación digital de derechos o activos reales, ¿no? Por ejemplo, pues un autor de cine, por ejemplo, que hace una película y hace tokens que vienen a ser equivalentes a partes de la película o a tener un derecho sobre eso, ¿no? Claro, los tokens entran un poco en el límite entre un valor financiero y un derecho de propiedad, ¿no? Y entonces aparece la pregunta de qué protección tienen los usuarios, que como hemos visto, por ejemplo, en algunos casos pues ha sido problemático con las obras de arte hechas a través de tokens. Sobre todo esto ha sido con los NFTs, que son los Non-Fungible Tokens, que dan lo bueno que tienen es la trazabilidad y las regalías programables, pero que pueden tener problemas de diferenciar la propiedad del token con los derechos de autor y luego la jurisdicción en mercados globales que ya hemos mencionado. Bien, desde el punto de vista de enfoques regulatorios de los smart contracts, de los contratos inteligentes, vemos como tres modelos que han aparecido, uno más integral y codificado, que sería el de la Unión Europea. Por ejemplo, bueno, el caso más ejemplar sería el de Estonia. Uno más sectorial y flexible sería, por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido, y uno claramente centralizado y restrictivo, pero de gran aprovechamiento de estos mecanismos, que sería el caso de China, ¿no? Y el dilema general, pues es el dilema general típico de las leyes, de por un lado fomentar la innovación y el desarrollo sin perder la protección jurídica. En la Unión Europea, simplemente para ir cerrando, pues lo que se ha puesto el foco sobre todo en la protección de los datos y la seguridad jurídica. Y algunas herramientas que se están promoviendo pues son el almacenamiento fuera de la blockchain, la pseudonimización de cara a la protección de datos y luego sandboxes regulatorios donde probar toda la legislación, como pues en lo que hablábamos de Estonia, ¿no? Bien, algunas prioridades que nos parecen importantes sería clarificar la validez y ejecutabilidad legal de estos contratos, regular las responsabilidades, especialmente de los oráculos, es decir, de aquella parte off-chain que podría ser manipulada, y crear marcos experimentales supervisados para su uso. Y eso simplemente a modo de conclusión, pues vemos que los smart contracts tienen muchos beneficios, pero también crean una tensión jurídica que sería importante tener en cuenta. Con esto, agradecerles a todos que me hayan escuchado y si hay preguntas o discusión, pues estaría encantado. Muchas gracias.